Hola a todos y bienvenidas al canal. No puedo contener mi emoción por tenerlos reunidos aquí hoy. Como ya saben, este es un espacio para compartir, analizar y celebrar todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, y hoy tenemos un tema que sé que les apasiona, a mí me tiene completamente absorbida. Vamos a hablar, ni más ni menos, que de una de las parejas más icónicas, queridas y comentadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos nombres que al pronunciarlos evocan suspiros, recuerdos de momentos mágicos en pantalla y una conexión que traspasó la barrera de la ficción para adentrarse en la realidad. Esa pareja que nos hizo creer, aunque sea por un instante, en el amor verdadero, en la química innegable y en la posibilidad de que los cuentos de hadas existan. Y que aunque el destino haya decidido separarlos, siguen generando un torbellino de emociones, especulaciones y un cariño inmenso por parte de sus fans alrededor del mundo. Hoy, no vamos a limitarnos a recordar superficialmente su romance. No. Vamos a sumergirnos de lleno en el universo Kerem y Hande, explorando cada rincón de su relación, desde los momentos más tiernos y divertidos que compartieron, hasta los rumores que los persiguieron incansablemente, las declaraciones que encendieron las redes sociales y los gestos que nos daban pistas sobre la profundidad de su conexión. Pero la pregunta central, la que nos ha traído hasta aquí y que seguramente ronda por la mente de muchos de ustedes, es la siguiente: ¿Hande Erçel fue realmente la única dueña del corazón de Kerem Bürsin? ¿Existió una conexión tan profunda y exclusiva como la que nos mostraron al mundo? ¿O hubo otros factores en juego que influyeron en la dinámica de su relación? Vamos a analizar meticulosamente cada detalle, buscando respuestas entre líneas y tratando de descifrar el enigma que rodea a esta pareja que sigue siendo objeto de fascinación. Prepárense para un análisis exhaustivo, lleno de anécdotas, imágenes y por supuesto, mucho chismecito del bueno. Esto va a ser sencillamente imperdible. Pero como es tradición en este canal, antes de zambullirnos en el tema central, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. Si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento, donde siempre encontrarán contenido fresco, análisis profundos y las últimas noticias de sus celebridades favoritas. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque les aseguro que no querrán perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Así que no lo piensen más y súmense a la diversión. Ahora sí, con la energía renovada y el apoyo de todos ustedes, entremos de lleno en materia. Retrocedamos un poco en el tiempo, hasta el momento en que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron anunciados como los protagonistas de Senkalkap, Love is in the Air. Desde el principio, la expectación era palpable. La combinación de dos actores talentosos y atractivos, con una trama romántica prometedora, generó un entusiasmo que no tardó en contagiarse a las redes sociales. Pero lo que nadie imaginaba era que la magia que se respiraba en el ambiente no se limitaría al set de grabación. La química entre Kerem y Hande era innegable, evidente en cada mirada, en cada gesto y en cada interacción. No era simplemente actuación, se sentía algo más profundo, una conexión genuina que trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón del público. Los rumores no tardaron en florecer, alimentados por las miradas cómplices que se dedicaban fuera del set, las sonrisas tímidas que delataban su complicidad y las interacciones juguetonas que compartían en las redes sociales. Cada fotografía, cada vídeo y cada entrevista se convertían en objeto de análisis exhaustivo por parte de los fans, quienes buscaban desesperadamente pruebas que confirmaran sus sospechas. Kerem y Hande estaban enamorados. Durante la filmación de la serie, fuimos testigos privilegiados de cómo su relación se desarrollaba y florecía. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, se elogiaban constantemente por sus logros y se notaba que disfrutaban enormemente de la compañía del otro. La complicidad que existía entre ellos era evidente, creando un ambiente de armonía y colaboración que se reflejaba en la calidad de su trabajo. Las fotos y vídeos que circulaban en las redes sociales eran la prueba irrefutable de que algo especial estaba sucediendo. Sus miradas se cruzaban con una intensidad que dejaba sin aliento, sus sonrisas eran contagiosas y sus abrazos transmitían una calidez que reconfortaba el alma. Los fans estaban absolutamente enloquecidos, creando edits, fanfics y grupos de discusión para analizar cada detalle de su relación, desde el ángulo de sus miradas hasta el tono de sus voces. La confirmación oficial de su relación llegó durante unas vacaciones románticas en las paradisíacas Islas Maldivas. Imagínense la locura que se desató en las redes sociales.
Fue la confirmación de lo que todos ya sospechábamos y deseábamos con fervor. A partir de ese momento Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, la pareja a la que todos querían ver junta, de la que todos querían saber cada detalle y a la que muchos idealizaron como un ejemplo de amor verdadero. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Se les veía enamorados, felices y compenetrados, disfrutando de cada momento juntos y compartiendo su alegría con sus fans. Publicaban fotos y vídeos de sus viajes, sus cenas románticas y sus divertidas aventuras, permitiéndonos ser partícipes de su felicidad. Kerem, en particular, no escatimaba en elogios hacia Hande, destacando su talento, su belleza, su inteligencia y, sobre todo, su gran corazón. En cada entrevista, en cada publicación en redes sociales, dejaba claro lo mucho que la admiraba y la amaba. Parecía que había encontrado a su alma gemela, a la persona con la que quería compartir el resto de su vida. Pero, como suele suceder en los cuentos de hadas, y en la vida real, también hubo obstáculos que pusieron a prueba su relación. La fama, la presión mediática y los compromisos laborales comenzaron a pasar factura. La distancia física, provocada por sus agendas repletas de proyectos, se hizo cada vez más evidente. Los rumores de crisis empezaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por las especulaciones de los medios de comunicación. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar llegó como un balde de agua fría. Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La noticia fue un golpe devastador para sus fans, que habían idealizado su romance y esperaban que durara para siempre. La ruptura fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja, aunque ninguno de los dos dio una declaración oficial al respecto, manteniendo un silencio respetuoso y discreto. Ahora bien, volviendo a la pregunta que nos concierne hoy, ¿fue Hande Erçel realmente la única dueña del corazón de Kerem Bürsin? Es una pregunta compleja, que no tiene una respuesta fácil ni definitiva. Como mencioné antes, solo ellos saben con certeza lo que realmente sucedió entre ellos y cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar la decisión de separarse. Sin embargo, como buenos detectives del corazón, podemos analizar las pistas que nos dejaron a lo largo de su relación para intentar llegar a una conclusión, o al menos, para acercarnos un poco más a la verdad. Si observamos detenidamente la forma en que Kerem hablaba de Hande, la forma en que la miraba, la forma en que la apoyaba en cada uno de sus proyectos, podemos ver que había un amor profundo y sincero. No era simplemente una relación por conveniencia o por marketing, como algunos sugirieron. Era evidente que Kerem estaba genuinamente enamorado de Hande, y que veía en ella a una mujer excepcional, tanto por dentro como por fuera. Sus amigos y compañeros de trabajo también confirmaron en numerosas ocasiones la gran conexión que existía entre ellos. Se les veía felices, enamorados y complementándose mutuamente. Era una relación que inspiraba a los demás y que hacía creer en el amor verdadero, a pesar de las dificultades y los obstáculos que pudieran surgir. Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas, tratando de superar el dolor y de enfocarse en sus carreras profesionales. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Kerem, por su parte, se ha mantenido más discreto en su vida personal, evitando los rumores y las especulaciones. Sin embargo, a pesar de que ya no están juntos, es innegable que la relación que compartieron dejó una huella profunda en ambos. Fue una etapa importante en sus vidas, llena de momentos felices, de aprendizajes y de experiencias que los marcaron para siempre. Algunos fans aún tienen la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Creen que el amor que existió entre ellos es demasiado fuerte para ser olvidado y que el destino, tarde o temprano, los volverá a unir. Otros, en cambio, prefieren respetar su decisión y les desean lo mejor en sus caminos individuales, reconociendo que cada persona tiene derecho a buscar su propia felicidad. Lo cierto es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un fenómeno que trascendió la pantalla, convirtiéndose en un símbolo de amor y esperanza para muchos. Su historia, aunque haya llegado a su fin, seguirá siendo recordada por siempre como un ejemplo de pasión, complicidad y entrega. Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿fue Hande la única dueña de su corazón? Quizás nunca tengamos una respuesta definitiva. Pero lo que sí sabemos con certeza, es que ocupó un lugar muy especial en la vida de Kerem. Fue una persona que lo hizo feliz, que lo inspiró, que lo amó y que lo acompañó en momentos importantes de su vida. Y eso, al final, es lo que realmente importa. El amor, en todas sus formas, es lo que le da sentido a la vida.
Y ahora, después de analizar a fondo esta relación que nos ha hecho suspirar, reír y llorar, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es solo mi punto de vista y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande fue la única dueña del corazón de Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. No se corten. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es el motor del mundo.